Pues bienvenidos a esta píldora colaborativa de la Escuela de Liderazgo, destinada a reflexionar sobre la participación política enfermera. Hoy contamos, como os acabo de decir, con una modalidad distinta porque vamos a hacer una colaboración y para ello tenemos a 4 mujeres expertas en el tema que van a compartir hoy con nosotros su opinión, su experiencia y su pensamiento. Así que voy a dar la bienvenida a Rosa María, Blanca, Naya y Azucena. Que van a ir entrando. Muy buenas, Naya. Rosa María, Blanca y Azucena. Tenemos a nuestras 4 expertas ya con nosotros y os la voy a presentar, aunque estoy segura de que muchos las conocéis. Voy a empezar con Rosa María Alberdi, que es profesora titular del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Islas Baleares, que pertenece al Grupo 40 Iniciativa Enfermera y al Grupo de Investigación Curas. Además, ha participado durante 8 años en cargos de representación política y como sus principales líneas de trabajo son el género, el derecho al cuidado, la ética profesional y el desarrollo de la competencia política enfermera, motivo por el cual, aparte de todo este bagaje, tenemos el honor de tenerla hoy entre nosotros. Rosa María, muchas gracias por participar en este encuentro, en esta píldora colaborativa de la Escuela de Liderazgo de FUDEN. Y al margen de este currículum, me gustaría que conocerte un poco más, aunque sea muy brevemente. Me gustaría que definieras con 3 palabras, que nos digan algo de ti. ¿Con qué 3 palabras te definirías, Rosa María? Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada siempre que se habla de competencia política o siempre que se reúne a enfermeras como vosotras que podéis aportar. Siempre estoy encantadísima de participar porque aprendo mucho. 3 palabras: pasión, cuidado y poesía. Esas serían las 3 palabras que creo que ahora mismo, en este momento de mi vida y de mi vida en los últimos años, me definen. ¿Tus 3 pasiones también? ¿Cómo? ¿Tus 3 pasiones? Pasión, cuidado, poesía. Sí, o sea, la pasión vehiculizada a través del cuidado y de la poesía. Sí, podría ser. Hombre, si hablamos de pasiones, hay más, ¿eh? Hay más. Pero bueno, estas son grandes. Estas son las grandes. Te he pedido 3. Pues muchas gracias. Contamos con Azucena Santillán. Azucena es enfermera del Hospital Universitario de Burgos, es doctora por la Universidad de Burgos, es miembro de la Junta Directiva de Ciencia en el Parlamento y miembro de su grupo de investigación. Y, por supuesto, es autora del blog Enfermería basada en la evidencia. Azucena, darte también las gracias por participar hoy en este aprendizaje colaborativo que queremos hacer en los próximos minutos. Y una pregunta más personal, pues si te puedes definir con una canción, dinos una canción que nos lleve a ti. Una canción, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por organizar este lugar de encuentro sobre un tema que todavía no estamos igual muy acostumbrados a hablar las enfermeras, pero yo creo que va a dar mucho de qué hablar porque veréis que es muy interesante y muy necesario para nuestro desarrollo. Y no me estoy escaqueando, ¿no?, de responder la pregunta personal. Una pregunta, pues una canción. Pues hay una canción que últimamente me suena muchísimo en la cabeza y que yo creo que define al menos el estado en el que estoy, que es People Have the Power de Patti Smith. Porque estoy convencida de que el poder de los grandes cambios está en cada una de las personas. Y es que ahora mismo estoy muy concienciada con esa filosofía y yo creo que ahora mismo es una de las canciones que me definen. People Have the Power, de Patti Smith. A buscarla. Pues fenomenal, nos quedamos de banda sonora del encuentro con el People Have the Power. Tenemos también entre nosotros a Blanca García.
Blanca cursó con nosotros la edición especial del 2020 del experto en gestión y calidades del liderazgo enfermero y ahí la conocimos. Patricia Rebollo, directora de la Escuela de Liderazgo, y yo. Obviamente, sobra decir que fue una de las alumnas brillantes con gran potencial y que se quedó súper enganchada con esto de la competencia política de la enfermería, analizando, y ha sido fruto de su trabajo fin de experto y además de sus inquietudes personales, porque esto si no, no se puede llevar a cabo, a la que tenemos que agradecer que hoy contemos con este encuentro entre estas 4 mujeres expertas. Así que, Blanca, te tengo que dar las gracias, además de presentarte. Tengo que decir que ahora mismo está trabajando como supervisora de docencia en la OSI Araba y que, bueno, desde hace años pues colabora con el desarrollo de programas formativos y docentes para la enfermería. Y este ha sido una de sus apuestas en este año, de un programa formativo para la competencia política en enfermería. Blanca, muchísimas gracias. Creo que alzo la voz en nombre de las 4, de las 5, con Patricia, en agradecerte que hayas conseguido reunir a todas estas personas y cuéntanos algo más personal tuyo. Te voy a preguntar, pues, ¿con qué momento histórico, con qué personaje histórico te identificas o nos diría algo de ti, Blanca? Bueno, antes que nada, daros las gracias a todas por estar aquí hoy, que sin vosotros esto no sería posible, y a vosotras desde FODEN por hacer también esto posible, ¿no? Por habernos echado una mano para que nos juntemos hoy todas aquí, que me hace una ilusión terrible, todo tengo que decirlo. Y bueno, sin escaquearme la pregunta ni muchísimo menos, bueno, pues si me tuviera que identificar con algún personaje histórico, creo que sería con Frida Kahlo. Creo que fue una mujer brillante, una rompedora para su época y una artista, ¿no? Y creo que el cuidado tiene una parte de arte indivisible. Entonces, me encantaría aspirar a ser una mujer como ella, ¿no? El día de mañana. Así que nada, pues daros las gracias a todas y me hacéis empezar esta reunión subiéndome los colores. Voy a empezar con todo sonrojada, vamos, hoy. Bueno, está bien. Yo creo que es una gran visión también, tu personaje histórico. Bueno, y por último, pero no menos importante, contamos con Naya. Naya es enfermera, doctora internacional por la Universidad de Navarra, tiene una experiencia de trabajo pues, poco habitual, ¿no? Tiene experiencia en un ayuntamiento poco habitual para nosotros, pero creo que esa experiencia ha marcado probablemente que estés también hoy aquí, ¿no? Para contarnos esa competencia política, y es profesora e investigadora en la Universidad del País Vasco. Naya, muchísimas gracias por estar también hoy aquí y pedirte que nos cuentes algo de ti a través de un libro que te haya marcado o con el que te sientas identificada. Vale, bueno, buenos días a todas. Gracias. Yo también tengo que daros las gracias por invitarme a estar aquí hoy, sobre todo cuando me llamó Blanca y me habló de las ponentes. Yo decía, ¿qué tengo que contar yo? Pero sí tengo que aprender mucho de lo que me cuenten esa mañana ahí. O sea que muy contenta de estar aquí y muy agradecida. Y bueno, pues libro. Hay un libro que a mí me marcó mucho y creo que, o sea, no he tenido así otro libro que me venga más rápido a la mente cuando pienso en literatura, y lo leí con 21 años y es el de Dime quién soy, de Julia Navarro, y el personaje Amelia Garayoa, yo creo que es una representación muy clara de lo que somos nosotras haciendo esto aquí hoy y ahora. Una novela súper bonita de investigación histórica y un personaje muy revolucionario para su época y una mujer con mucho poder. Así que me quedo con Dime quién soy, de Julia Navarro. Bueno,
Pues muchísimas gracias también por habernos aportado este punto personal, que yo creo que a todos los que vean luego la píldora dice, yo creo que os posiciona, ¿no? En esas coordenadas temporoespaciales y desde dónde vemos el mundo. Creo que gracias a estos rasgos también sabemos, aparte de vuestro gran currículum académico y de experiencia. Así que os tengo que dar de nuevo las gracias. Vuelvo a incidir en gracias a Blanca, que como ha dicho Naya ahora, ha reunido a estas personas aquí en la Escuela de Liderazgo de FUDEN. Y voy a comentar un poco brevemente cómo hemos organizado este encuentro para sacar partido a toda la experiencia y a todos los mensajes tan potentes que tienen las cuatro. Vamos a empezar con un primer bloque, el encuentro, donde Rosa María Alberdi va a realizar una introducción al tema. El tema de la competencia política nos va a centrar en aspectos claves, sobre todo a nivel de terminología. A continuación, junto a Naya, Azucena y Blanca, vamos a reflexionar sobre la situación actual, qué posibilidades tenemos las enfermeras, cómo estamos, qué barreras. Y a partir de ahí, luego vamos a finalizar con una mesa en la que volveremos a compartir un espacio con las cuatro, hablando de conclusiones, mensajes, acciones, posibilidades que se nos abren o que queremos transmitiros que se abran a partir de este encuentro. Así que muchas gracias. Luego vuelvo a ver a todas juntas en esa mesa final y comenzamos. Pues comenzamos este primer bloque introductorio sobre los términos empleados en política y competencia política de las enfermeras, que nos van a ayudar a centrar el tema y desde luego hacerlo más fácil de entender. Así que voy a pedir a Rosa María Alberdi que comparta conmigo este momento, el espacio, porque quién mejor que ella, con tantos años de experiencia y trabajando este tema, para introducirnos en la competencia política enfermera y en todos los términos que rodean esta competencia política. Rosa María, el público es tuyo, empieza cuando quieras a adentrarnos en esto de las enfermeras y la participación política. Muy bien. Meli ya ha dicho cuál era el objetivo. Efectivamente, se trata de dos cosas, ¿no? La primera, hablar de la terminología para ponernos todos de acuerdo, porque el lenguaje, si no parte de acuerdos, mal vamos. Pero también enmarcar esto de la competencia política en el entorno en el que estamos en este momento desarrollándolo las enfermeras en este país. El objetivo de esta parte de la píldora es responder a 3 preguntas, o sea, dando una visión general. La primera pregunta es, ¿el estado de bienestar y sus valores condicionan la aportación profesional de las enfermeras? O sea, esos valores que conforman nuestra política general en España, ¿en realidad nos condicionan a las enfermeras? El segundo, que sería este bloque más conceptual, es intentar responder a la pregunta, ¿qué es la competencia política? ¿No? Y aquí definiremos 2 o 3 conceptos que son básicos, que irán desarrollándose después con las intervenciones restantes. Y en tercer lugar, me gustaría contestar a esta pregunta que vengo defendiendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Por qué las enfermeras somos especialmente importantes o estamos especialmente preparadas para ejercer la competencia política? Vamos a empezar con la primera pregunta. Y para eso tenemos que empezar a hablar de este modelo político en el que nosotros estamos inmersos, que es el estado de bienestar. Sé que puede parecer empezar desde muy arriba, ¿no?, para aterrizar, pero veréis que me parece que es interesante. Si nosotros pensamos en qué es el estado de bienestar, Moreno lo define como el conjunto de instituciones públicas que hacen políticas sociales, proveen políticas sociales, y en este concepto de políticas sociales lo vamos a ver con la intervención de Naya y lo vamos a ver con la intervención de Azucena, nos daremos cuenta que son aquellas políticas que van dirigidas a la mejora de las condiciones de vida, pero también a promocionar la igualdad de oportunidades entre los y las ciudadanas. Esto es el estado de bienestar, del que nos hemos dotado hace mucho tiempo en España.
Los fundamentos del estado de bienestar son dos. Todas las personas tienen los mismos derechos. Tengan papeles o no los tengan, sean blancas, sean negras, sean gallegas, catalanas o andaluzas. Y lo segundo es que el estado de bienestar, a través de sus legislaciones, tiene una voluntad firme de intervenir para corregir lo que llamamos las desigualdades de origen. O sea, aquellas desigualdades que las personas por sí mismas realmente no pueden corregir, que necesitan una ayuda externa, un concepto de solidaridad. Vale, definido el estado de bienestar y cuáles son sus fundamentos, ¿y esto cómo funciona? Pues muy fácil. El estado de bienestar, una vez establecido como esta idea general que se aprueba por parte de todos nuestros representantes políticos en un momento, en realidad se genera, se afianza con decisiones políticas y leyes, ¿no? Decisiones políticas plasmadas en leyes que reconocen los derechos de los ciudadanos y las condiciones en que estos derechos pueden exigirse. Me parece que podemos estar de acuerdo hasta ahora, ¿no? Estamos en una cosa que llamamos estado de bienestar, que mira a las personas de una determinada manera, absolutamente distinta que lo miran los estados de modelo liberal, por decirlo de alguna manera, que se basa en unos valores, igualdad de oportunidades, corregirlas, etc. Y que las políticas son el instrumento por el cual se reconocen los derechos que queremos que este estado de bienestar desarrolle y las condiciones en que estos derechos pueden ser exigidos. Y aquí viene una cuestión clave. Y yo me quiero parar un minutito. La cuestión clave es que en el estado de bienestar, quien convierte el derecho en realidad tangible son las y los empleados públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley puede decir misa cantada. Podemos tener una ley general de sanidad, como la tenemos, absolutamente maravillosa, amplia. Podemos tener unas leyes que desarrollan la Ley General de Sanidad, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, por ejemplo, también suficientemente amplia. Pero esto, si no hay alguien que lo convierta en realidad tangible, esto no sirve para nada. Y en este modelo de desarrollo en el que estamos nosotros, de desarrollo social en el que estamos nosotros, que se llama estado de bienestar, en realidad esta responsabilidad recae en aquellas personas que están en las instituciones públicas encargadas de proveer estos derechos. Entonces, los profesionales sanitarios, enfermeros, farmacéuticos, médicos, que son empleados públicos, establecen directamente la relación de servicio con las usuarias y los usuarios. No hay mediación. La responsable directa de atender, de proveer el derecho a la salud y el derecho al cuidado de una persona que va a un centro de salud a vacunarse es la enfermera. Si hay alguien que medie entre, para bien o para mal, entre esta provisión del servicio, entre esa responsabilidad y su receptor o su receptora, yo quiero intervenir en esto, porque no quiero que haya mediación. Quiero poder hacerlo desde mi criterio profesional, porque soy la persona más responsable y mejor para hacerlo. Entonces, hasta aquí, dos cositas. El derecho a la atención de salud, que incluye el derecho al cuidado y que va mucho más allá del sistema sanitario, se establece a través de la formulación de políticas. Estas políticas, una vez ya están, los encargados directos de proveer ese derecho son los enfermeros, entre otros profesionales. Pero aquí vamos a hablar de enfermeros. Y a partir de aquí, de este marco general, de la responsabilidad que nos da este marco general a cada uno de los profesionales, ya podemos hablar de qué hablamos cuando hablamos de competencia política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas? Rosa María, dime. Me parece suficientemente de peso las dos como verdades de las que vamos a partir y la dosis de realidad de que nos hagamos responsables
de lo que has dicho, ¿no? De que eso se aplique, al final, la última responsabilidad o la capacidad de hacerlo tangible al ciudadano, de la administración a los administrados, somos las enfermeras, entre otros profesionales, pero no estamos hablando de eso. Te pregunto, esta realidad, ¿no? O este axioma, ¿crees que se nos cuenta alguna vez así con tanta claridad y tanta vehemencia para que nos sensibilicemos de que si no somos nosotros nadie lo hace tangible? Se queda en una narrativa o en algo de derecho, pero no de hecho. Digamos, el paso es a través del profesional, que es lo que estás diciendo hasta ahora. ¿Se nos cuenta así de claro, en profundidad? Yo creo que hasta ahora no se nos ha contado, ¿eh? Por eso estoy tan interesada en participar en estas actividades, ¿no? Porque una de mis, lo más importante que me pasó, yo cuando entré en la política, yo ni tan solo estaba en un partido político, no sabía nada de lo que era la política, pero cuando tuve la oportunidad de estar en el Parlamento, en este caso en el Parlamento Balear, me di cuenta de la fundamental importancia de las políticas, ¿no? Y a partir de participar en la confección de políticas, tanto desde la oposición como desde los años que estuve en el gobierno, me di cuenta que la mirada que aportan los distintos profesionales va configurando las políticas. ¿Quiénes son políticos? Son políticos, algunas personas se dedican a la política para toda la vida, pero la mayoría de las personas vienen con una mirada. Vienen médicos, vienen abogados, vienen economistas, pero también ahora venimos las enfermeras a mirar esas políticas. Entonces, lo que me di cuenta, y por eso salí con esa idea, de decir, eso lo tenemos que contar. Porque los enfermeros, lo veremos después cuando intervengan nuestras compañeras, y ya están desarrollando su competencia política desde hace muchísimo tiempo. Pero hay una necesidad de concienciar de que no se puede sustraer a la ciudadanía de esta aportación de las enfermeras. Porque si las enfermeras no hacen esa aportación, se queda todo corto. Y ahora cuando hablemos de precisamente la idoneidad de las enfermeras, del colectivo enfermero, no de los individuos enfermeros, sino del colectivo y su orientación para desarrollar la competencia política, veremos que es absolutamente indispensable que seamos capaces de decir, tenemos que estar en la toma de decisiones, porque nuestra mirada contribuye a proporcionar el completo derecho a la salud. En ese apasionada defensa estoy. Fenomenal. Era porque tan claro, yo por lo menos es la primera vez que lo oigo, y que el papel este del derecho al hecho y ahora del hecho al derecho como interlocutor válido, que es un poco donde yo me acabo de situar. Así que continúa, por favor, hablando de políticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas? Ahora mismo, hemos estado en una época, ¿no?, en que político y políticas eran más bien términos denostados, ¿no? Pero en realidad las políticas es un instrumento maravilloso del que nos hemos dotado precisamente para reconocer los derechos y las circunstancias en que estos derechos pueden ser exigidos por parte de la población. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? O sea, recordemos, la política establece el derecho y las circunstancias de exigencia, pero en nuestro estado de bienestar también asegura los recursos que permitan que el derecho se provea. En realidad, así tendría que ser siempre. Es tontería poner en marcha una ley fundamental, como por ejemplo la ley de dependencia en nuestro país, por hablar de un ejemplo, y no proveer de los recursos que permitirán que las comunidades autónomas, en este caso, que son las que tienen que ponerla en marcha, pues que este derecho se provea. O sea que la política tiene dos objetivos: el derecho y las circunstancias de exigencia de este derecho, y asegurar los recursos que permitan que el derecho se provea. ¿Qué entendemos por política? Yo he traído dos definiciones. La primera es una definición del CIE, del Consejo Internacional de Enfermeras, que ya lleva varios años, ¿no?, haciendo el mismo eslogan, ¿no?
de las enfermeras una voz para liderar, ¿no? Entonces, el año 2018 hizo una definición de política y dice: la política es el uso de relaciones y poder para ascender entre grupos de interés que compiten entre sí para influir en las leyes y normas y en la asignación de recursos escasos. A mí me parece una buena definición, no tengo nada que criticarle al Consejo Internacional de Enfermeras, pero yo estoy más por una definición desde una perspectiva cívica. Y mi definición de la política es el conjunto de interacciones personales y sociales que hacemos, o sea, individualmente y en grupo, que conducen a acciones que permiten establecer los derechos, las circunstancias en que esos derechos pueden ser exigidos y asegurar los recursos que permitan que esos derechos se provean. O sea, yo no estoy tanto, como dice el CIE, en el uso de relaciones y poder. Sí, pero me gusta más decir el conjunto de interacciones que puedes hacer individualmente o que puedes hacer en grupo, que conducen a esas acciones que justifican cada una de las políticas. Y ahora hemos llegado pues, a una conclusión, ¿no? Las enfermeras deben desarrollar su competencia política e incluirla dentro de su práctica profesional. Y a partir de aquí ya podríamos empezar a contestar a qué es esto de la competencia política. Voy a trabajar solamente tres conceptos clave. El primero es la definición de competencia política. Entiendo que la competencia política es la capacidad para intervenir de manera eficaz en la redacción, desarrollo y gestión de las políticas públicas con el objetivo de cambiar las condiciones que producen inequidad. No quiero que se entienda que esta es una definición general, porque cuando me refiero a intervenir en la redacción, desarrollo y gestión de las políticas públicas, estoy hablando desde la micropolítica, lo que se hace en el hospital cuando se está estableciendo un protocolo para que se pueda visitar a los enfermos a unas determinadas horas, hasta las políticas donde interviene a través de su asociación Azucena a nivel de Parlamento. O sea, estoy hablando de todo. Esa capacidad que tenemos los enfermeros para intervenir, todos los profesionales, todo el mundo la tiene, pero hablaremos de los enfermeros, para intervenir de manera eficaz en la redacción, desarrollo y gestión de todo aquello que cambie las condiciones que producen inequidad. Cuando hablamos de política, rápidamente aparecen, o de competencia política, rápidamente aparecen dos temas, ¿no? O dos ideas. Competencia política, tener poder e influencia, y a cabo de un minuto, poder para qué y poder para beneficiar a quién. O sea, cuando hablamos de competencia política, tenemos que contestar a estas dos preguntas. ¿Cómo las contestamos? En primer lugar, recordando, perdonad, cuál es el bien intrínseco profesional de la profesión enfermera. Cuando la ejerzan los médicos, cuando la ejerzan los farmacéuticos, cuando la ejerzan quien sea, los economistas, los abogados, ya se lo preguntarán. Nosotros lo que tenemos que centrarnos es que el poder está relacionado con lo que llamamos el bien intrínseco, lo que justifica la profesión, que en el fondo es trabajar la provisión del cuidado, haciéndolo precisamente desde la ética del cuidado. Y en este sentido, dice Adela Cortina, los motivos individuales no son razones, no se convierten en argumentos si no tienen por base las exigencias de la meta profesional. O sea, cuando alguien, un enfermero, está trabajando fuera de la meta profesional, fuera del bien intrínseco, precisamente pues para ayudar a su organización, para ganar mucho dinero o para ganar dinero, si esto lo desvía del bien intrínseco profesional, que es proporcionar el mejor cuidado, entonces está utilizando motivos individuales que no son razones ni argumentos, sino que está desviándose
del ejercicio de la competencia política desde esta perspectiva en la que al menos yo la defino y me siento cómoda. El segundo concepto que quiero trabajar es un concepto de Lachmann de 2012, que es el coraje moral. Dice Lachmann, el coraje moral es la voluntad de defender y actuar de acuerdo a los principios éticos cuando estos se ven amenazados sin importar los riesgos percibidos. ¿Qué dice Lachmann? Dice, las enfermeras, cuando actúan, ¿no? Y la pandemia ha sido el ejemplo paradigmático, por supuesto que ven, no son irresponsables, no ignoran los peligros, los riesgos percibidos. Lo que pasa que esto no les hace ir contra sus principios éticos. Yo creo que la pandemia ha sido una demostración clarísima. Claro que los enfermeros veían los riesgos en los que estaban, sobre todo en la primera época, ¿no? Cuando todo era tan incierto, desde la protección a lo que nos estábamos enfrentando, etc. Pero lo más importante para ellos era, sin dejar de percibir aquello, era precisamente actuar de acuerdo a los principios éticos. Mi propuesta es que seamos conscientes de que el coraje moral no nos evita tener miedo ni no ver los riesgos, sino que nos da la voluntad de defender y actuar de acuerdo a los principios éticos precisamente a partir de estos riesgos. Y el tercer concepto que quiero trabajar aquí es el de negligencia moral. El hecho de no desarrollar la competencia política que permitiría cubrir las necesidades evidenciadas dentro del marco de la responsabilidad profesional y teniendo capacitación para hacerlo, es negligencia moral. Nosotros, los enfermeros, trabajamos con mucha facilidad, los profesionales en general, sanitarios, con el concepto de negligencia profesional. Nos lo enseñan en la carrera, lo vemos en nuestra vida cotidiana, sabemos que existe esta posibilidad, pero creo que tenemos que incluir precisamente este concepto de negligencia moral, que lo que hace es decir, si tú no haces aquello que te permite cubrir mejor las necesidades dentro del marco de tu responsabilidad profesional y teniendo capacitación para hacerlo, cuidado, cuidado, cuidado. Y ya llegaría como a la tercera parte de la intervención. Sí, te quería comentar, me viene a la cabeza de esto último de la negligencia moral, el refrán o el tan importante es saber hacer como hacer saber. Quiero decir, que estemos y que sepamos también por qué estamos por esa meta haciendo lo que sabemos hacer muy bien las enfermeras de cuidar, pero también hay que hacer saber las desigualdades y cómo se están prestando esos cuidados, ¿no? Todo lo que encontramos de déficit en otros estamentos para que se corrija en otros seres interlocutor. Entiendo que es un poco las dos cosas, que normalmente nos centramos en saber hacer y creemos que aquí acaba nuestra responsabilidad y no en hacer saber, ¿no?, lo que está ocurriendo. Me parece muy interesante como lo estás planteando, ¿eh? Creo que sí, creo que lo que estamos intentando es abrir una puerta, ¿no? O sea, yo creo que los enfermeros, si lo miras, desde hace unos años yo me dedico doy clases de historia y estoy absolutamente fascinada. Llegué a la historia cuando me incorporé a la universidad, se jubilaba una compañera fantástica, una historiadora estupenda, Gloria Gallego, y en la asignatura de bases en la que yo participo quedó, bueno, pues esta parte de historia. Yo siempre he sido aficionada a la historia, pero nunca me había dedicado a dar clases. Y desde que lo hago estoy absolutamente fascinada, porque creo que los enfermeros en España hemos hecho una evolución maravillosa. O sea, nosotros venimos desde el cuidado individual. Hemos tenido la suerte de que a través de las organizaciones religiosas, estoy hablando de la Edad Media, hasta el siglo XX, han provisto los cuidados, ¿vale? De manera fundamentalmente individual, en el hospital, en la casa, pero individual. Nuestro plan de estudios de diplomado coincide con un momento, en los años 70, a finales de los 70, en el 77, hay un cambio de plan de estudios, pasamos de ATS a la universidad con el diplomado, y en el mundo ya se está hablando de alma ata.
ya se está hablando de esta revolución que fue, centrémonos en la atención comunitaria, ¿no? Alma-Ata, Salud para Todos en el año 2000, la atención primaria como puerta de entrada al sistema, etc. Y tuvimos la suerte de poder impregnar nuestro plan de estudios de esto, cosa que no les ha pasado a otras profesiones, pero nosotros sí. Entendimos que nuestro trabajo ya no era exclusivamente individual, teníamos que trabajar en grupos, pero también en la comunidad. Al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que esto de la comunidad era bastante más complejo de lo que habíamos pensado, ¿no? Y empezamos a hablar de competencia cultural. Dijimos, hombre, nos toca atender no solamente a personas de diferentes etnias, sino a personas que tienen otros valores, otras culturas, comen otras cosas, ¿no? De las que a lo mejor en mi casa se comían o que yo considere buenas. Y entonces empezamos a desarrollar este concepto de competencia cultural. Y ahora no hay plan de estudios en el que no se hable de determinantes sociales, de competencia cultural. Esto está claro, en la formación está. Y ahora, digo, tenemos la suerte de estar enfrentadas a darnos cuenta de que esto tampoco era suficiente, ¿eh? Que ya tenemos una responsabilidad en el derecho a la salud, ¿eh? Como profesión que aporta una cosa única, indispensable e insustituible al desarrollo de la comunidad. Y por tanto, hemos de hacer esto, ¿no? Esto que tú dices, explicar, ¿eh? Abrir esa puerta, ¿eh? Es que esto también se puede hacer así y resulta ser que quien lo puede hacer somos nosotras. Entre otros, pero nosotros también, ¿eh? O sea que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Fenomenal. Pues continúa, por favor, que quería un poco centrar ese mensaje ese de pasar del saber hacer al también hacer saber, ¿no? Que creía que recogía lo que nos estabas comentando. ¿Por qué las enfermeras son especialmente idóneas para desarrollar la competencia política? Esta sería la última pregunta a la que me gustaría contestar. Y voy a hacerlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva del CIE y desde mi propia perspectiva. Voy a empezar con el CIE. ¿Qué dice el CIE? Las enfermeras son especialmente idóneas para participar en la toma de decisiones porque no hay ninguna otra profesión que atienda las necesidades de las personas en sus épocas más vulnerables que la enfermería. La relación entre el cliente y la enfermera ofrece una visión única e íntima de la vida de una persona. Nos ha situado el Consejo Internacional con una visión única, que es lo que venimos defendiendo, ¿no? Y este es uno de los motivos por el que las enfermeras, justifica el CIE, tenemos que estar en la toma de decisiones. La segunda razón que da el CIE dice, las enfermeras son quienes mejor conocen las respuestas de los pacientes y las familias a las políticas sociosanitarias, porque son muchas veces quienes las implementan. En este sentido, son especialmente aptas para intervenir en la toma de decisiones que conducen a la reformulación o a la promoción de dichas políticas. Si yo soy la encargada, pongo el caso de vacunar, y estoy viendo cómo cito, cómo registro, cómo viene la población, cómo reacciona, qué información necesita, hombre, cuando pensemos en la vacunación o pensemos en la reformulación del protocolo de vacunación, está claro que nosotros tenemos que estar en la toma de decisiones. Y estos son los argumentos del CIE. Los míos son de otro tipo, y son dos también. Dicen un poquito lo mismo que el CIE, este primero, pero lo afianzo con la ética del cuidado. Considero que los enfermeros estamos especialmente dotados para participar en la toma de decisiones de las políticas públicas porque vemos aspectos de la realidad de la persona o del grupo que nadie más percibe porque trabajamos desde la ética del cuidado. Si queréis, después ampliamos este concepto de qué quiere decir esto de la ética del cuidado. Y el segundo argumento, o sea, no solamente vemos aspectos de la realidad, sino que lo hacemos desde la ética del cuidado. Y la segunda afirmación, o el segundo argumento, a mi modo de ver, es que los enfermeros son las profesionales más y mejor capacitadas para resolver, no solamente para ver, sino para resolver una amplia variedad de problemas y necesidades en relación a la salud y al desarrollo de las personas y las comunidades, y lo hacen desde el empoderamiento. La ética del cuidado y el empoderamiento.
como finalidad de la aportación. ¿Qué conclusión tiene esto? Que la expresión de la competencia política enfermera es la individualización y la contextualización. Miradas que son indispensables para ir a ver la toma de decisiones políticas. Y hasta aquí mi intervención y estoy a toda disposición para seguir, por supuesto, con mucha atención lo que vamos a hacer a partir de ahora y responder a tus preguntas, Meli, que me quieres hacer. Yo creo que ha quedado suficientemente claro esta última parte. Hay como una parte de lógica, ¿no? Quiero decir, que del papel, ¿no?, del proyecto a la implementación, la mayoría de grandes proyectos fallan en la implementación porque no se han contemplado todos los actores implicados, porque no se ha trasladado a los distintos contextos, porque una cosa es normalizar y otra individualizar. Y las enfermeras hacemos como este vaivén, ¿no?, de la normalización que debe orientar la toma de decisiones a la individualización, a bajar al terreno. Y en la evaluación continua de ese terreno, que puede ser un plan de cuidados o una política, ¿no?, en cooperación o en cualquier ámbito, ver qué ocurre, dónde está el difícil engranaje para contextualizar la aplicación de una norma, ¿no? Yo creo que en todo lo, incluso en las 4 patas, ¿no?, de la práctica basada en la evidencia, siempre hay una parte de aterrizar lo que te diga la evidencia al contexto, a tu experiencia, a los recursos y a las normas y valores entonces, es aplicar eso al final también a las políticas. Entonces, hay algo como de lógica que yo creo que luego en las siguientes ponencias, ¿no?, y en el debate con el resto de participantes es, como si están de lógica, ¿por qué nos cuesta tanto, no? Vamos, yo creo en las siguientes a explorar esto, pero suena, aparte de lo fácil que tú lo cuentas, enmarcándonos, es que te sale, ¿no? Es decir, si somos las que lo implementamos, y yo creo que todo el mundo coincide en esto de que donde fallan los grandes planes es en la implementación, que por eso se necesita una evaluación continua. Implementamos nosotras, mano ejecutora, y tenemos esa perspectiva, ¿cómo no vamos a participar, ¿no?, de cómo hay que ir modificando las políticas, las normas para aterrizarlo? Algo, ¿dónde se escapa? Supongo que por una lucha de poder, ¿no?, de que no nos dejan participar. Algo se nos escapa, si esto es de tan lógica. Rosa María. Sí, yo creo que tú has dado en el clavo total, ¿no? O sea, durante mucho tiempo las enfermeras nos hemos estado preguntando qué podríamos hacer para que, con esta lógica tan grande, ¿no?, si nosotras somos las que sabemos, no sé, hemos vivido experiencias completamente locas, ¿no?, desde que se hagan quirófanos, por ejemplo, en hospitales donde no entra la cama del paciente, por ejemplo, porque no había suficientes enchufes, porque no se ha contado con las enfermeras, ni que son las que saben, pero así de bestia, estamos hablando de esto. Sí. Y a la vez estamos hablando de una cosa mucho peor, que es que cuando no se deja intervenir a las enfermeras, lo que se está es sustrayendo una aportación que es necesaria para la provisión completa del derecho a la atención sanitaria y al cuidado. Entonces, durante mucho tiempo las enfermeras nos hemos estado preguntando qué podíamos hacer para cambiar esto. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar la pregunta. Lo que tenemos que hacer es preguntar en nombre de qué alguien se atreve a no facilitar que se provea una cosa que es buena, indispensable y mejora la salud de la población. Entonces, la pregunta ya está en otro lado. Cuando tú me estás poniendo problemas para que yo haga mi trabajo, por eso yo hablaba de lo de la mediación, cuando tú me estás poniendo problemas para que yo aporte todo lo que soy capaz de aportar, ¿en nombre de qué lo haces? Porque no lo haces en nombre de nada bueno. No. Y esta es la pregunta. O sea, que hay que cambiar la pregunta. Ya está, el informe de triple impacto ya dice que cuando las enfermeras, y no lo decimos nosotras, no lo dice el Parlamento británico en un grupo de trabajo y tal, ya está. Ya hemos demostrado que cuando las enfermeras trabajamos ahorramos horas, ahorramos dinero, la gente viene menos, reingresa menos en el hospital, ya está. Ahora, si alguien no lo quiere ver, la pregunta está en qué razones oscuras justifican que tú no lo quieras ver.
Efectivamente. Pues cerramos el bloque. Yo creo que hay una frase que me encanta, que la has venido a decir, que es lo de cambiar las respuestas es evolución, pero cambiar las preguntas es revolución. Y acabas de cambiar la pregunta que hay que hacer, no ya las respuestas que nos daba el informe del triple impacto de si quieren desperdiciar este talento, en nombre de ustedes, depuren responsabilidades, porque las respuestas las tienen las enfermeras. Si no hablan con ellas, hasta aquí hemos llegado. Así que, pues muchísimas gracias. Luego nos vemos en el debate y en la mesa y volvemos a añadir mucha más sabiduría. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Pues tras escuchar a Rosa María Alberdi y contarnos qué es esto de la participación, de la competencia política, el papel de la enfermera, el coraje moral, que no podemos olvidar, quiero ahora que pasemos al segundo bloque, donde vamos a empezar a hablar de la situación actual de la enfermería respecto a la participación política. Y vamos a comenzar con Blanca García. Blanca, yo creo que nos ha quedado muy claro que somos el profesional, el interlocutor ideal para esto de la competencia política y que además es una responsabilidad. Pero no sé si esta es la percepción que tienen las enfermeras. Yo creo que tú has reflexionado mucho y has leído mucho sobre qué barreras tenemos realmente, ¿no?, para tener esto tan claro y que no salgamos todas con una llamada a la acción. Cuéntanos, por favor. Hola, Meli. Pues bueno, la verdad es que la percepción actual sobre la responsabilidad política y la actividad política desde el punto de vista de las enfermeras creo que es bastante variada, porque ahora mismo el tema actual de la competencia política está en auge, estamos empezando a ser conscientes de la importancia que tiene y de la relevancia que puede tener en los resultados en salud poblacional, en los determinantes de salud, en un montón de ámbitos. Entonces creo que sería injusto hablar de cuál es la percepción actual sin hablar previamente de toda la mochila que llevamos a nuestras espaldas como profesión. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que la profesión enfermera nace desde el modelo biomédico hegemónico, desde hace muchos años. Entonces, hay un montón de autores y de autoras que hablan sobre ello, como Pedro Morales y Cuixart, que hablan de que la enfermería es vista como un ayudante del médico. Entonces, como ayudante del médico que es, no se le ve una necesidad de formar un cuerpo propio de conocimiento, de desarrollar, digamos, los cuidados basados en evidencia científica. Entonces, el problema, el punto de inflexión ocurre cuando pasamos a ser una profesión como tal. Entonces, por desgracia, ya socialmente existe esa percepción de que la enfermería es una profesión sanitaria de segundo orden. Entonces, es un bloqueo muy importante con el que seguimos trabajando y creo que se están produciendo grandes avances, por suerte. Luego, sí que es cierto que también tenemos que hablar del patriarcado, de las sociedades antiguas y que seguimos arrastrando hacia las sociedades contemporáneas, por ejemplo, de ello, ¿no? Se nos ha evaluado, ya sabéis que, bueno, enfermería somos un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres. Más del 80% de las enfermeras somos mujeres. Entonces, los valores patriarcales lo que han hecho es que indirectamente o directamente acabe mirándose a la profesión enfermera desde esa perspectiva patriarcal, ¿no? Evaluándola y midiéndola con esos valores. Y esto ha supuesto un verdadero problema para demostrar nuestra autoridad dentro de la competencia de los cuidados, porque está siendo una pelea continua el demostrar que realmente lideramos cuidados de enfermería. Además de esto, nos resta complejidad a la profesión como tal. Consideran que es una profesión importante, pero no que la complejidad de los cuidados llega hasta el punto en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? También ha dificultado mucho que abramos la mirada más allá de nuestro entorno asistencial hospitalario.
que abramos la mirada más allá y veamos otros ámbitos de aplicación de los cuidados. Y estoy segura que Azucena y que Naya hablarán a continuación de esto más detalladamente y podrán aportarnos muchísimas más cosas. Y por último, también creo que debemos de hablar de esa confusión social y de lo que es la vocación con lo que son la obediencia y la sumisión. Son cosas totalmente distintas. Que seamos vocacionales no quiere decir que seamos sumisas y que nos limitemos simplemente a obedecer órdenes médicas, por ejemplo. Asociado a todo esto que vamos hablando, hablamos también de la participación política. ¿Qué problemas estamos teniendo para participar en política, ¿no? El problema que supone ascender a puestos de influencia, por ejemplo. Pues el término de techo de cristal lo acuñó Marilyn Loder en 1978 y hablaba de ciertas barreras que determinados colectivos minoritarios, entre ellos las mujeres, encontraban a la hora de acceder a ciertos puestos de responsabilidad. Como eran una serie de características o de normas no escritas en ningún lado, eran transparentes como el cristal. Entonces, simplemente nos topamos con un bloqueo y no sabemos las causas, ¿no? No sabemos cuáles son las reglas del juego, vamos a decirlo así. Arrastramos también la cultura del machismo. Estamos dando grandes avances hacia la igualdad de género, sin embargo, es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando, porque seguimos viendo roles de género en los anuncios publicitarios, por ejemplo, cuando nos anuncian productos de belleza para mujeres, los estereotipos de belleza femeninos, cuando anuncian los juguetes para los niños y para las niñas. Seguimos luchando contra la violencia de género. Entonces, son áreas donde vamos dando pasos muy importantes, de hecho, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Creo que tenemos la suerte, que es una gran suerte, de que los varios organismos internacionales han comenzado a darse cuenta de la relevancia que tienen los cuidados de enfermería para la salud de la población. Por ejemplo, en 2015, cuando tuvo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se plantearon 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre otros objetivos, por ejemplo, la salud y el bienestar, el reto de lograr una cobertura sanitaria universal. Sería algo maravilloso, ¿no? A esto responde al año siguiente el Reino Unido con el informe Triple Impacto de la Enfermería, en la que se habla de que se necesita no solo aumentar el número de enfermeras, sino aumentar el desarrollo competencial de estas que permitirles abrir las alas y volar para que realmente se consiga ese objetivo, ¿no? Que se construyan economías más fuertes, que mejore realmente la salud poblacional y que estemos cada vez más cerca de la igualdad de género verdadera, ¿no? Yo creo que arrastrando todo esto, que vamos pasito a pasito, año tras año, pero bueno, luego surge el año de la enfermera y de la matrona y surge la iniciativa Nursing Now. Entonces, son iniciativas que se han desplegado a nivel mundial y que están animando a todos aquellos responsables políticos de todos los países a que centren la mirada en los cuidados de la enfermería como un punto de inflexión para conseguir ese objetivo de una cobertura sanitaria universal y una sociedad verdaderamente cuidada. Entonces, me parece que es algo súper positivo, la verdad. Yo creo que, bueno, parte de lo que has dicho, de todo lo que estamos atrapadas y todas las inercias, ¿no?, de las que, pues eso, nos dejamos arrastrar a la sociedad en general, es verdad que hay un punto de inflexión con que la Agenda 2030 y esos 17 metas participamos en casi todas, desde el agua saneamiento, que es algo de salud pública, desde la igualdad de género. Lo que pasa es que arrastramos también eso de que el cuidado estaba en segunda categoría, ¿no? No había que... salía espontáneamente y se dejaba en manos de las mujeres, ¿no? No se nos veía a las enfermeras como un eslabón fundamental en esas cadenas de cuidados que son las que sostienen la vida y que la pandemia ha puesto de relevancia, ¿no? Que es que somos así de esenciales en esos... El cuidado al final es
las zonas más descuidadas de la sociedad son las que peor han salido, ¿no? Después de la pandemia, los más frágiles y vulnerables. Y además es que debemos pronunciarnos en estos aspectos. Por ejemplo, pronunciarnos contra el cambio climático, que es algo que está en creciente preocupación. Y es algo que las enfermeras tienen algo que decir también. Tienen mucho que decir, el impacto, y cuidar el medio ambiente es también cuidar al final, ¿no? Y todo lo que influye. Yo creo que Naya también nos hablará de esto de los determinantes ecosociales de la salud, sobre los que las enfermeras al final tenemos todo el impacto. Pero te quería preguntar, estamos ahí en la Agenda 2030, estamos con el triple impacto. ¿Tú nos ves preparadas como colectivo para liderar y para la acción política? Bueno, yo creo que todas tenemos que hacer un poco de ejercicio de autocrítica, de todas las profesiones y nosotras incluidas. Creo que, no sé si estamos preparadas, pero estamos haciendo grandes cosas, tanto en materia de liderazgo como en materia de política. Creo que hablando un poco de ciertas barreras internas que tenemos, que es importante remarcarlas y que quizás sí que nos impiden que lideremos y que participemos en política de una forma más activa, aunque estamos dando pasos en ello, es que, por ejemplo, muchas de nosotras, muchas enfermeras, desconocen realmente el valor que aportan con sus cuidados día tras día. Desconocen el impacto que tienen los resultados en salud y en los determinantes en salud, ¿no? Y sobre todo desconocen que tenemos otros ámbitos de aplicación fuera del entorno sanitario, sino que está educación, está salud pública, hay otras áreas más allá. Quizás también hay una parte de falta de reconocimiento propio a la autoridad, ¿no? A la autoridad que tenemos. Y quizás nos falta, aparte, como colectivo, una organización, ¿no? Como Fuente Ovejuna, establecer objetivos comunes e ir a ellos todas a la vez, no unas a unos y otras a otros. Sí que es cierto que creo que las condiciones laborales en España, el contexto que vivimos, influyen en gran manera en eso, en que vivimos en una situación en la que obtener una plaza indefinida es muy complejo. Pasamos por un sistema de oposición que se prolonga durante años, hablamos de elevadas cargas de trabajo, de que no tenemos un ratio enfermera-paciente, aunque está demostrado, y ya sé que hablarán de ello y hablaremos de ello, de que a mayor número de enfermeras hay mejores resultados en salud. Entonces, esto unido a el miedo a salir de nuestra zona de confort, que no podemos olvidarnos de ello, la falta de formación real, porque seamos honestas, no, en la carrera de lo primero que estudiabas no es cómo liderar equipos o cómo liderar propuestas, cómo participar en política. Entonces, todo eso unido hace que muchas veces nos dé miedo dar ese paso hacia estar ahí y decir: soy enfermera y tengo algo que decir, que creo que puede ayudar. Entonces, quiero que se me escuche porque creo que puede aportar algo bueno para la sociedad. Entonces, preparadas o no, estamos liderando cuidados. O sea, estamos participando en proyectos de humanización, por ejemplo, estamos elaborando guías para buenas prácticas clínicas, estamos liderando en temas de seguridad con el paciente. Y aunque no estemos o no preparadas para participar en política, hacemos política. Hacemos micropolítica, mesopolítica y macropolítica. Creo que está en el punto en el que están las enfermeras, en el que estamos todas, es ese punto en el que creemos que la política es cosa de políticos. Por lo tanto, no es competencia mía, no es responsabilidad mía. Sin embargo, hay muchas formas diferentes de participar en política. Macropolítica es lo que entenderíamos como la política al uso, ¿no? Se aprueba una política pública y cae en cascada hacia abajo, es decir, se ha aprobado, entonces es unidireccional y se tiene que aplicar al ciudadano. Aplicamos mesopolítica cuando una institución, un hospital, una organización decide adaptar
esa política pública al contexto propio que vive, al tipo de profesionales que tiene, al tipo de ciudadanos a los que da servicio, el tipo de pacientes que tiene. Ahí está aplicándome su política. Y luego estamos las enfermeras. Las enfermeras aplicamos micropolítica todos los días sin darnos cuenta. Aplicamos micropolítica cuando individualizamos los planes de cuidados. Cuando elegimos entre una serie de cuidados en base al contexto de la persona, la situación personal de ella, el cuidado que mejor se adapta a sus circunstancias. Ahí hacemos micropolítica. Por tanto, la política es algo de todas nosotras, es una responsabilidad de todas nosotras. Al final, una política pública que se aprueba, digamos que se aprueba desde arriba, tiene que ser llevada al ciudadano por mano de alguien, y ese alguien somos nosotras. Entonces, creo que la participación política desde la perspectiva del cuidado es una responsabilidad de todas las enfermeras. Y bueno, y por eso me gustaría lanzar ese mensaje, para que nos cale hondo y sigamos adelante trabajando en ello, ¿no? Pues yo creo que, bueno, lo ha mencionado también Rosa María, esa evolución en los planes de estudios, ¿no? De ir incorporando la interculturalidad, y podemos estar preparadas, pero como somos así, yo creo que siempre pensamos, ay, me voy a hacer un curso, ¿no? Como que nunca nos sentimos suficientemente preparadas si no nos hemos formado. Para eso estamos haciendo también esta píldora, ¿no? Para ganar confianza y para ser conscientes de que hacemos micropolítica todos los días y de que somos ese vector, ¿no? De conducción de la narrativa del derecho al hecho, que era lo que también nos ha puesto de manifiesto en la anterior intervención Rosa María. Así que llegar a esa toma de conciencia que has hecho tú en este bagaje, leyendo todo lo que has leído y todo lo que has trabajado, yo creo que sería maravilloso para todo el colectivo y que además nos preparasen, ¿no? Se plasmara también hasta en los planes de estudio, para que nos sintiéramos así de conscientes de esa micropolítica que hacemos a diario. Creo que la incorporación dentro del plan formativo de habilidades que pudieran ser utilizadas, ¿no? De recursos para poder liderar adecuadamente los cuidados de enfermería y para poder tener una actividad política desde la perspectiva del cuidado sería muy interesante. Esperemos que llegue. Yo creo que llegará. Estamos en ello. Pues muchísimas gracias, Blanca, por todo lo que nos has contado. Bueno, pues vamos a continuar con la colaboración de Naya, que le voy a pedir que nos cuente esta experiencia suya, donde, sobre todo, a mí lo que más me impacta es cómo relaciona la parte de salud pública, participación y política, que por si alguien todavía, aunque Rosa María nos ha contado cómo llegó Alma Ata y toda la importancia, ¿no? que ahí está, la salud pública y la parte política, pero en el saber hacerlo, en el saber diario, no lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Y yo creo que tú desde tu experiencia nos vas a aportar luz a esta relación entre salud pública, participación y política. Pues sí, muchas gracias, Amelia. Sí, la verdad es que, bueno, he podido disfrutar de la experiencia de trabajar en un ayuntamiento como técnico de promoción de salud, y un poco el cometido que yo tenía era consolidar la primera mesa de salud intersectorial, es decir, querían hacer una apuesta firme porque la perspectiva de la salud estuviera integrada en todos los departamentos que componen el ayuntamiento y bueno, pues fruto del programa de la tesis doctoral que hice, pues me hicieron un contrato y ahí estuve trabajando en ello. Y para mí fue muy productivo porque es verdad que conseguía sentar esto lo que comentas, ¿no? La enfermería, la salud pública y por qué una enfermera y participación enfermera, influencia, bueno. Y bueno, yo un poquito partiendo de lo que ha expuesto Rosa María, ¿no? Que cuando comentaba el tema de el estado de bienestar, las políticas, y me gustaría pues explicar brevemente por qué, ¿no? ¿Por qué la participación de la enfermera en este ámbito, en la salud pública, es un imperativo? Y básicamente, para ponernos así un poquito en situación,
en resumidas cuentas, la salud pública es un ámbito en el que las enfermeras podemos lograr que las personas acudan al sistema sanitario. Es decir, nosotras nos consideramos profesionales de la salud y siempre decimos, ¿no?, profesionales de la salud, pero realmente tenemos que hacer un poco la crítica porque hasta qué punto somos profesionales de la salud si realmente estamos siempre en contacto con personas que están enfermas. ¿Queremos ser profesionales de la salud? Venga, vamos a hacer la apuesta a los contextos en los que verdaderamente podemos apostar porque la salud de las personas mejore o incluso que no enfermen, ¿no? Y ese ámbito es la salud pública. La salud pública tiene 3 principales ejes. Tiene la protección de la salud, que es un poco lo que hacen los departamentos de salud pública, pues tema de legionelas, plagas, zoonosis, animales y demás. Luego tiene la prevención, que son las prevenciones que tradicionalmente, o sea, las campañas de prevención que tradicionalmente, pues bueno, sí que hemos estado más implicadas, pues tabaco, educación sexual, alcohol, bueno, todas estas campañas. Y luego está el ámbito de la promoción de la salud, ¿vale? Y el ámbito de la promoción de la salud es un ámbito que la salud pública está cogiendo mucha fuerza y cada vez más, porque si bien ha sido una rama que hemos liderado mucho las enfermeras en la atención primaria, un poco pues, con temas de educación para la salud, estilos de vida y demás, la promoción de la salud desde ahora unos 10 años ha virado un poquito y está poniendo, bueno, ha virado mucho, diría yo, y está poniendo el foco en el abordaje de las condiciones de vida. Ya no tanto el decir, esta persona no está teniendo un estilo de vida saludable y por lo tanto enferma, sino que nos preguntemos qué es lo que está haciendo que esta persona no tenga el estilo de vida que debería tener para que su salud goce de la mayor expresión, ¿no? Y es un poquito ahí donde está poniendo ahora el foco de la promoción de la salud y, por supuesto, pues nosotros tenemos que irnos con ella, a poner el foco en las condiciones de vida que rodean a las personas que de alguna manera son las que condicionan los estilos de vida que tenemos todos. Y a esas condiciones de vida se les llama, bueno, los determinantes sociales de la salud. Son, al final, los entornos en los que vivimos, la vivienda, qué tipo de trabajo tenemos, nuestro nivel cultural, el nivel educativo, y además son cuestiones que se acaban heredando, porque si mi familia tiene un buen nivel socioeconómico, seguramente yo pueda tener un acceso a una mejor universidad, después tenga mayor acceso al mercado laboral, y son factores que además se van heredando, ¿no? Entonces, todas estos determinantes como pues, la vivienda, el trabajo y demás, al final están condicionados por las políticas que tenemos, tanto a nivel estatal, pero también a nivel provincial y a nivel local, por supuesto. Y es un poco ahí donde deberíamos empezar a poner el foco ya las enfermeras también, porque al final, Rosa María lo explicaba muy bien, ¿no? Tenemos que apostar por la equidad y la equidad también el reflejo de la equidad también tiene que estar en la salud. Y, por ejemplo, como enfermeras tenemos que apostar por reducir desigualdades que tienen un impacto en la esperanza de vida incluso. Que hay estudios que demuestran que en un mismo municipio, entre barrios muy próximos, por ejemplo en Bilbao, que no es un gran municipio como Madrid o Londres, pero en barrios muy próximos hay una diferencia en la esperanza de vida de 8 años. Y esa esperanza de vida está mediada y condicionada por un peor salario, mayor tasa de paro, menor nivel de estudios y, bueno, al final se van formando guetos que ahí tenemos que incidir para las enfermeras para romperlos, ya vale. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues haciendo que nosotras, es verdad que cuando hablamos de políticas nos manejamos cómodamente en el término de políticas de salud. Tenemos que hacer un poco de un cambio también. Tenemos que no solo incidir en las políticas de salud, que son las más quizás relacionadas con el sistema sanitario y demás, sino tenemos que hacer que todas las políticas públicas sean saludables. En todas las políticas públicas de todos los sectores tenemos que integrar la perspectiva de salud y bienestar. Y es ahí donde tenemos un rol, importantísimo. Y de hecho, siempre en este punto destaco a Nancy Milio, que fue una enfermera comunitaria, que a mí me encanta, soy muy fan de ella, porque hizo un estudio
leyes de mercado y sacó un montón de datos fulminantes que demostró, y bueno, preparó un informe que es muy famoso y demostró que efectivamente solo las leyes de mercado ya estaban condicionando la carga de enfermedad que tenían, o sea, ciertas poblaciones, ¿no? Incluso muy próximas entre ellas. Y la verdad es que, pues es que lo hizo Nancy Miller hace un montón de años. ¿Por qué hemos dejado de hacerlo? ¿Por qué no hemos seguido su estela, no? Tenemos que ponernos en esa onda otra vez. Pues me acabas de recordar, no me acuerdo quién la anunció, pero la ley de los cuidados inversos, que a un poco de lo que has comentado, que si no se hacen acciones y políticas, los cuidados solo llegan a quien tiene un determinado estatus cultural, económico y político. O sea, no llegan a quien más lo necesita, porque no logran acceder, ¿no? Porque sus recursos cognitivos tampoco les hacen demandar esos cuidados. Entonces, creo que ahí esa ley inversa de los cuidados, de que llegan a quien menos lo necesita, porque los demás no lo demandan, creo que está muy relacionado con esto que estás diciendo. Y yo creo que nos falta creérnoslo, ¿no, Naya? Quiero decir, el papel tan importante y a nivel ya de políticas, el sistema sanitario está muy desarrollado, el healthcare, pero no el social care, que es un poco donde se abre todo lo de salud pública y el espacio sociosanitario, ¿no? Se invierten recursos, el sistema está con los hospitales, los centros de salud muy centrado en la enfermedad, pero ahí tenemos dos luchas, ¿no? Las enfermeras, una contra las políticas y a ver si construimos ese social care, ¿no? Ese espacio sociosanitario, también desde el Estado, porque yo entiendo lo que estás diciendo de las desigualdades en salud. Has comentado lo de la diferencia, ¿no?, de la mortalidad, pero incluso hay algún estudio que en Madrid, 4 paradas de metro, hay una diferencia hasta de entrar en discapacidad. O sea, años con calidad de vida, cuando está marcado ese umbral, entrar muchísimo antes, ¿no?, dependiendo de tu código postal, que fue el titular con el que lo divulgaron este estudio, que era súper llamativo, y entrar en discapacidad a los 65 no es lo mismo que a los 85, ¿no? Esa promoción de la salud también es nuestra, así que mucho por hacer, pero lo primero pasa por creérnoslo, ¿no? Y tener ejemplos y referentes como tú, que se sientan en un ayuntamiento a decirlo. Sí. Además es que, fíjate, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que sentarnos a decirlo porque no se conoce. O sea, es un tema que, o sea, este paradigma ha empezado a emerger hace muy poquito. Vamos a abanderarnos de ello, por favor, porque es nuestro, es que es de las enfermeras, porque al final, o sea, en el hospital las enfermeras hacemos siempre de punto de anclaje entre paciente, familia. Pues bueno, vamos a sacar ese punto de anclaje a otros contextos, como puede ser el ámbito político, hacer que todas las políticas públicas sean saludables y hacer que todos los sectores se unan a nuestro punto de anclaje para que podamos ir a por ello, vaya. Sí, aparte de solamente de la salud, ya se habla de enfermedades socialmente transmisibles, por ejemplo la obesidad, o sea que es que sí o sí, yo creo que tendríamos que estar ahí. Más ejemplos como tú, concretos, podrías ponernos para que viéramos que esto es posible y es una realidad, Naya. Sí, pues también, por ejemplo, hay un ejemplo que me encanta, que digo, es que esto es enfermería estado puro, o sea, abarcando, vamos, todos los ámbitos que podemos abarcar. Y es, en el plano local, por ejemplo, si hay enfermeras que están en salud pública, por favor, o sea, qué buenísima posición para monitorizar, para hacer ese análisis situacional de los determinantes sociales de la salud, que es básicamente la renta, nivel de estudios, tasa de paro, o sea, por favor, porque esas enfermeras tienen la posibilidad de ver hacia en qué zonas se están concentrando esas peores tasas en términos de determinantes sociales y trabajar colaborativamente con las enfermeras de las zonas básicas de salud, porque la concentración de enfermedades va a ser diferente en los barrios menos desfavorecidos y en los barrios más favorecidos. E incluso con la Big Data, o sea, que es algo que ya han desarrollado mucho en Estados Unidos, Canadá, las enfermeras con la Big Data, o sea,
o sea, por favor, si es que podemos incluso predecir tendencias de enfermedades por barrios, o sea, entonces es que tenemos que tirarnos a esa piscina, pero vamos, a por ello, porque es que es nuestra, la promoción de la salud es nuestra. Bueno, pues con este mensaje tan potente y tan pasional nos quedamos, a ver si animamos a esta parte, al final, desde un enfoque de derechos humanos, que es el enfoque de la salud pública, lograr que no haya desigualdades en salud, ¿no? Sobre todo en el acceso y a los cuidados, que llegaran los cuidados a todo en condiciones de igualdad, que yo creo que sería nuestro papel ahí fundamental, que sabemos hacer, que es que estamos muy bien preparadas. Fenomenal, pues muchas gracias, Naya. Gracias a ti, Amelia. Bueno, y para cerrar este bloque 2, contamos ahora con Azucena Santillán, que vamos a aterrizar ya un poco más cosas, aparte de todo lo que Naya nos ha contado, ¿no? De una opción real en los ayuntamientos y corporaciones locales. ¿Qué otras formas de intervención política tenemos, Azucena, reales, al alcance? Cuéntanos esa variedad de roles políticos, de acciones que podemos llevar y que es una realidad que hacemos las enfermeras. Bueno, pues a mí me gustaría empezar simplemente haciendo una pequeña aclaración sobre la palabra política, porque nos sucede un poco como con la palabra evidencia. En inglés, evidence es algo que es completamente diferente a lo que significa evidente. En inglés, evidence significa prueba, y en español lo evidente es aquello que no necesita ser probado. Bueno, pues esta paradoja lingüística también a veces sucede un poco con la palabra política, porque resulta que lo que nosotros decimos con una palabra política, en inglés se puede decir al menos en dos, policy and politics. Y claro, cuando muchas veces buscamos documentación sobre lo que son estas competencias o esta forma de participación social en la vida política de las enfermeras, pues encontramos documentación muy variada desde hace mucho tiempo, pero a veces se habla de policy y a veces se habla de politics, y es distinto. Para empezar a contextualizar, quisiera matizar eso, que cuando hablamos de politics, hablamos de política. Cuando hablamos de politics, hablamos de politiqueo, por así decirlo, y sin que se entienda de una manera peyorativa. Sin embargo, cuando hablamos de policy, es un significado más amplio, es un programa, es acción pública, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es interesante distinguir policy and politics, porque desde luego las enfermeras pueden participar de las dos esferas. Somos ciudadanas, eso nos faltaría más, pero son formas de participación diferentes. Tenemos que tener en cuenta, me gustaría retomar lo que dice siempre Rosa María, que el modo que tenemos nosotros de ver, el modo que tenemos de entender el cuidado desde la ética, nuestra visión de las personas y de la sociedad, unido a la capacidad científica que tenemos, que, ojo, cuidado, no se nos puede olvidar que las enfermeras somos científicas, tenemos una grandísima referente como la madre de la enfermería moderna, que es Florence Nightingale, que destacó precisamente por ser una gran científica, una gran estadista, por hacer visual el tratamiento de los datos, el dataset. Bien, pues si juntamos estas dos cualidades, la visión ética que tenemos de los cuidados, junto con la capacidad científica, nos tornan una herramienta de toma de decisiones para los políticos magnífica. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta y ser conscientes de estas dos capacidades que tenemos por ser enfermeras. ¿Cuáles son los escenarios que yo planteo o que desde mi punto de vista se pueden encontrar en el escenario español? Bueno, pues en primer lugar la acción política. En la imagen podéis ver ejemplos que hay de enfermeros, que son enfermeros o enfermeras, que están participando en la acción política directamente. Estas personas sí que están ejerciendo la acción política, están ejerciendo de políticos. Pero cabe esperar que de la participación de las enfermeras en este campo, pues que se aporte la visión del cuidado en el ámbito legislativo y estratégico de las políticas de salud. Por tanto, yo entiendo que es algo deseable, tanto para la profesión como para la población. Entonces, esto a veces es un poco lo que más tenemos en mente cuando hablamos de competencia política enfermera, de enfermería y política. Siempre pensamos en
enfermeras que ejercen de política y es uno de los escenarios, pero no es el único. Hay más. Otro escenario, el asesoramiento científico. Y dentro del asesoramiento científico yo puedo hablar en primera persona porque tuve la suerte de participar en la iniciativa que puso en marcha la prueba piloto de lo que sería una oficina de asesoramiento científico y tecnológico para el asesoramiento en el Parlamento español, que finalmente fue aprobado. Y ojo, fue aprobado por unanimidad, cosa que pocas veces ocurre en política, que algo sea aprobado por unanimidad. Fue aprobado por unanimidad porque todos los partidos políticos lo comprendieron como algo necesario. ¿Necesario para qué? Para hablar de políticas informadas en evidencias, para hablar de políticas que se puedan ejecutar, además de con otras circunstancias que suelen ser ajenas a nosotros y que son más bien cuestiones intrínsecas de la política, como puede ser la ideología, la agenda política, etcétera, etcétera, pero desde luego tomar decisiones informadas en evidencias es algo que los políticos también valoran porque, en definitiva, les da rigor a su toma de decisiones. Entonces, pues bueno, dentro de este asesoramiento científico hay que comprender que uno puede ser el asesoramiento científico al ejecutivo o al legislativo, que son asesoramientos científicos muy diferentes, tanto por la forma como por el fondo, el momento, pero bueno, os animo a que busquéis el documento Oportunidades para el asesoramiento científico parlamentario en España, que está disponible en Google, lo hicimos desde Ciencia en el Parlamento, y ahí se explica en detalle. Ya hay fórmulas de asesoramiento científico actualmente, aparte de la Oficina de Asesoramiento Científico. Hay fórmulas que son más formales y fórmulas que son más informales. Hay fórmulas formales que existían antes de la oficina, como eran pues, los servicios de documentación o las subcomisiones y ponencias de estudio, los asesores científicos que están llamados en las distintas comisiones. Estas son formas de asesoramiento científico muy habituales, cuando se forman comisiones, cuando se llama a expertos en lo que se llaman ponencias. De acuerdo. Estas fórmulas ya existen desde hace tiempo, más ahora la Oficina de Asesoramiento Científico. En todas ellas podemos participar las enfermeras, porque no podemos olvidar que somos personas, que tenemos una capacidad científica, porque desde hace ya unas décadas, pues nuestra profesión tiene un cuerpo de conocimiento propio que está basado en el conocimiento, en el método científico. Y como tal, pues hay que hacerlo ver y hay que ejercitarlo. Luego también hay otra serie de mecanismos de asesoramiento científico informales, pero desde luego las fórmulas formales, ahí podemos participar las enfermeras tranquilamente, pero para poder participar en estas fórmulas políticas tenemos que tener muy presente lo que os estoy diciendo, que las enfermeras somos científicas. Trabajamos en base a evidencias científicas, conocemos el método científico, conocemos el valor de los datos, conocemos el valor de los estudios, lo sabemos interiorizar y lo sabemos comunicar. Para poder utilizar estas formas de asesoramiento científicos, tenemos que tener en cuenta nosotras cuáles son las competencias de cada uno de los escenarios políticos de nuestro país. ¿Por qué? Pues para evitar errores como el que se dio hace unos meses, cuando de una manera espontánea se solicitó que hubiera enfermeras que formaran parte de la Comisión de Reconstrucción que se nombró en el 2019 y, sin embargo, se hizo un llamamiento al Gobierno, al ministro, al presidente. Eso es un error de bulto porque esa comisión la formaban partes nombradas, o sea, la formaban personas nombradas por los distintos partidos políticos. Entonces, para poder formar parte de ese asesoramiento científico formal, si queremos y nos queremos ofrecer proactivamente, tenemos que saber a quién dirigirnos. No podemos dirigirnos a quien no tiene competencias en ello. Esto es un ejemplo de por qué tenemos que formarnos, y esto ya es una formación cívica, el entender cómo funciona la democracia, pero además entenderlo para luego poder participar y poder participar de la manera más eficiente posible cuando queremos ser proactivas. El tercer escenario que me planteo, las iniciativas legislativas populares. Las iniciativas legislativas populares son instrumentos de participación directa de todos los ciudadanos y, como tal, las enfermeras podemos
participar perfectamente. No es fácil. No es fácil elaborar una iniciativa legislativa popular, hacen falta 500.000 firmas. Normalmente no ha habido tantas a lo largo de la democracia española, no ha habido tantas iniciativas legislativas populares que se hayan llevado a término y que hayan terminado, pues eso, como una proposición de ley. Sin embargo, tenemos un caso reciente promovido exactamente, además concretamente por enfermeras, que es la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos que corresponde al número de expedientes, bla, bla, bla. La campaña Faltan Miles. Bueno, es un caso de éxito de cómo el sindicato SATSE consiguió llevar adelante una iniciativa legislativa popular para alcanzar 500.000 firmas, que no es fácil, se lanzó toda una campaña, pero bueno, gracias a ello se consiguió utilizar esta herramienta que está así a disposición de los ciudadanos para conseguir influir o participar de la vida política española. ¿Cuarto escenario que yo me planteo? Bueno, pues si no tenemos la capacidad de conseguir 500.000 firmas, porque es muy complicado, hay otra forma de intentar modular a los políticos y que sean ellos los que utilizan las herramientas que están establecidas para que sean ellos los que presenten estas formas de decisión. La acción pública, tal y como yo la entiendo en este contexto, sería pues generar narrativas que influyen en la opinión pública y modulen las acciones de los políticos. Y un ejemplo lo tenemos en la iniciativa por la educación escolar emergencias. Esta iniciativa la llevó a cabo hace unos años pues diversos profesionales de las urgencias y las emergencias, y lo que se promovía era que se diese obligatoriamente educación de emergencias en los centros escolares. No fueron ellos los que consiguieron las 500.000 firmas, pero consiguieron que un partido político llevase esa iniciativa, se debatiera y por fin se aprobara una ley que obliga a la educación escolar en emergencias en los colegios. Fue un éxito sí, fue un éxito porque se consiguió. La pena fue que luego, claro, como las competencias las tienen transferidas en las distintas comunidades autónomas, aunque está hecha la ley, la proposición de ley está aprobada, pues luego la aplicación en los distintos escenarios ha sido muy heterogénea. Y bueno, por eso es una victoria de acción pública. Lo que pasa es que luego pues falta el escollo de la aplicación en cada uno de los territorios. Otro, a nivel más individual, bueno, de cómo se puede tratar de influir también en las decisiones de los políticos, es lo que está sucediendo ahora durante la pandemia con el tema de los parques públicos. Los parques públicos infantiles llevan cerrados desde el inicio de la pandemia y, claro, ha habido sitios en los que luego se han ido abriendo la desescalada, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Pues que al principio pues, podía estar justificado porque se desconocían los mecanismos de transmisión del coronavirus, pero una vez que se sabe que el coronavirus se transmite por aerosoles, dejaba de tener fundamento científico ni epidemiológico el tener los parques infantiles al aire libre cerrados. ¿Qué sucede? Que esta situación se ha dado de manera muy heterogénea en toda España. Unos están abiertos, otros están cerrados, unos se abrieron y luego se cerraron, otros se cerraron y luego se abrieron. Bueno, un desastre. Total, que al final los niños están viviendo esta situación como un castigo para ellos y se están dando situaciones de inequidad tremendas, porque los niños que tienen disponibilidad de acceder a parques privados pues pueden hacerlo. Están viendo los niños como el ocio adulto no se clausura, cuando el suyo sí. Bueno, una serie de situaciones muy heterogéneas. ¿Qué se está intentando? Se está intentando llegar a todos los ayuntamientos en donde esta situación se está dando y somos las enfermeras que estamos llevando evidencias científicas a los alcaldes para decirles, señor alcalde, que corra el aire, abran los parques, que es que esto no tiene ningún sentido. Y poquito a poquito, de manera, bueno, pues hay que ser muy persistente, pero se va consiguiendo, con datos, con rigor y sobre todo con la visión de que es necesario disminuir la inequidad y la toma de decisiones que no tengan justificación ni epidemiológica ni científica, pues poquito a poquito se va consiguiendo. Y esto yo creo que es un ejemplo de lo que venimos hablando esta tarde, de lo que es la competencia política enfermera. Azucena, veo, o sea, tenemos muchas formas
pero hay una clave, ¿no?, en todo esto. Yo he leído que para ti una de las claves fundamentales es comunicar, pero no un tipo de comunicación cualquiera. Me gustaría que nos comentaras esto, una comunicación persuasiva, ¿no? No todo el mundo es informar para pasar a la acción, ¿no?, para persuadirte. A través de las redes sociales, de los ejemplos que estás poniendo, ha habido carteles, también las redes sociales juegan un papel muy importante. Me gustaría que ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Cuéntanos, dentro de estas iniciativas, ¿cómo hacemos lo de la comunicación? Que yo creo que ahí tienes tú una clave y un potencial grande. Cuéntanos. La comunicación es súper importante, Meli, tienes toda la razón del mundo. Y hay veces que nuestro target está en las redes sociales y podemos utilizar las redes sociales para modular, para influir. No siempre, no siempre. Hay veces que lo que necesitamos es fortalecer la visión que la otra persona o que el otro colectivo tiene de nosotros para fortalecer nuestro discurso. Y es un poco lo que hice cuando intenté que se abrieran los columpios en los parques aquí en Burgos. Intenté vestir o acompañar mi discurso con otras personas con ya renombrado prestigio académico o incluso de otros ámbitos, como pueden ser arquitectos, que también opinaban lo mismo, que los parques al aire libre pues era el modo en el que durante la historia se había combatido a las pandemias. Entonces, una comunicación persuasiva, pero coherente, veraz, sin disonancias, que sea muy coherente, que alinee el discurso con el de personas de reconocido prestigio, rigurosa, que no se perciba como no sé, que no es marketing. No es marketing. Y que gane audiencias, ¿no? Que resuene en varias audiencias, porque yo creo que también el problema de las redes o esta burbuja en la que estamos metidas las enfermeras es que entre nosotros llegamos y nos decimos muchas cosas, pero lo que tú has dicho de captar gente a que le van a escuchar, o sea, que se va a hacer eco, ¿no?, que va a ser un altavoz de tu mensaje basado en la evidencia, científico y de un consejo enfermero al final, pero puesto en grande, asesorando. Si con nuestro mensaje no captamos esas audiencias, ¿no?, de madres, asociaciones de padres y madres, o sea, no solamente de políticos famosos, sino de gente con responsabilidad civil y movimiento asociativo, ¿no? También es otro poder de la comunicación enfermera, en este caso, ¿no? Es lo que yo creo que por eso tiene poder, no solamente las redes, sino el resto, ¿no?, de conseguir aliados al final. Esa es la clave. Muchas veces no es dirigirte directamente al decisor, eso es, a la población o a otros grupos de presión que sean los que van a presionar al decisor. Entonces, claro, es muy importante el alinearnos, por eso insisto en alinearnos al lado de todos los movimientos sociales en donde podamos aportar de alguna manera. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, lo que sea. Muchas veces no es dirigirte directamente al político, sino presionar o dar argumentos para que sea la sociedad la que presione. Al fin y al cabo, es que hay que buscar la ventana de oportunidad. Y tenemos que también empatizar con los políticos profesionales. Tienen agendas muy apretadas, se les acercan a ellos, tienen 500.000 peticiones, todas súper importantes, porque cada persona que emite una petición es para ellos lo más importante del mundo. Entonces tienen una agenda súper apretada, tienen muchísimas cosas que atender. Hay que ser como los niños pequeños. Mi niña lo hace muy bien, sabe perfectamente cuándo pedirme algo para conseguirlo. Sabe en qué momento mamá es mejor, que la dejes tranquila y sabe cuándo es mejor. Ahora, aprovecha que ahora sí que me lo voy a conseguir. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender a observar cómo es la agenda política para poder buscar el mejor hueco para meter nuestros discursos. Y si ese hueco no existe, generarlo a través de fuerzas indirectas. Eso yo creo que es la visión y la estrategia que no hay ahora mismo. Por comunicación persuasiva, buscar la percha dentro de la agenda política, ¿no?, donde nos podamos enganchar para ganar altavoz, y estrategia, aliados estratégicos y grupos estratégicos para que de forma indirecta hacemos la voz, ¿no?
así Sí. como para la comunicación importante, para la competencia política, esas serían las claves. ¿Sí? Pues, y es que de hecho lo veo en el quinto escenario de los que yo suelo comentar, está en eso, el papel que tenemos los colegios profesionales, asociaciones científicas, sindicatos, y ahí lo remarco mucho, porque los representantes suelen ser los interlocutores que tenemos con los políticos, con los decisores. ¿Qué es lo que implica? Imagen social, imagen profesional, coherencia discursiva, capacidad de negociación. Esto es lo que estamos comentando ahora, Mary. Sí. Podemos esperar como florecillas a que nos llamen para participar en esa toma de decisiones que siempre estamos peleando. No, nos tienen que percibir como necesarias. Si solamente nos perciben como personas que siempre estamos todo el rato diciendo pregúntame, que tengo mucho que aportar, Y perdona, ahora mismo tengo aquí a mucha gente aportándome muchas cosas. No necesito a alguien que encima me alborote la cabeza. Necesitamos hacérselo ver, pero para eso somos nosotros los que proactivamente tenemos que buscar esa horquilla, o no sé cómo decir, esa rendijita por donde colarnos. Y para cerrar, que además cierras el bloque, yo creo que, no sé si coincides, pero si alguien nos está escuchando y dice, yo tengo eso, tengo coherencia argumentativa, creo que tengo una imagen de lo que es la enfermería, la que resuelve cosas de la vida cotidiana de la gente, cosas que le pasan en su día a día. No hay que poder imaginarse con otras cosas, ¿no? Porque esos son los cuidados. Que del salto, ¿no? Y que diga, no tengo que esperar a que otro me represente, ya voy yo también, ¿no? Que tengo todo esto que está diciendo Azucena y Meli, de capacidad de comunicación, de ideas, de visión estratégica, soy en el AMPA la presidenta, no sé si me estoy explicando, que si se están reconociendo, adelante, ¿no? El paso, que tienen todo, que a veces nos falta también esa autoestima, ¿no? Y ese empoderamiento de si es que soy lo que están diciendo ellas. Pero ahí me falta una cosa importante. Dime. Falta una cosa importante. Hay muchas enfermeras que tenemos esa capacidad, ese entusiasmo, esas ganas de hacer cosas, y falta una cosita, que es ponernos en los zapatos de los decisores. No podemos llevarles nuestro mensaje, por muy bueno que sea. O sea, hay que ponerse en su pellejo, en su agenda, y darles lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Porque... Joder, otro símil. Es como si te presentan una tarta maravillosa, la mejor del mundo, el mejor pastel del mundo, pero si te lo están dando cuando no te apetece dulce o cuando no es lo que necesitas dulce, o sea, dirás, mira, que sí, bonita, pero que no. Entonces, sí. Además de saber dar todo lo que podemos dar, hay que saber cuándo darlo. Y a veces toca esperar. Y a veces toca cedérselo a otros para que sean ellos lo que... Porque al final de lo que se trata es de llegar al objetivo. Sí, hasta que no lo vivan como una necesidad sentida, no lo vamos nosotros a meter a capón de que estas somos la respuesta. Tienen que salir. Eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si quieres... Ya termino, Meli, que no me quería que si nos quieres dar un mensaje ahí final... El mensaje final es que tenemos un ejemplo maravilloso de todo esto en Florence Nightingale, porque ella fue la perfecta enfermera con competencia política en su momento. Entendió cómo podía influir en el Parlamento británico para conseguir financiación, para reformar los hospitales militares y poder así proporcionar salud y bienestar a las tropas británicas que estaban en la guerra de Crimea. Entonces, ella entendió lo que era la competencia política y entendió lo que era influir y lo hizo muy bien. Así que nada, y ya termino diciendo que si queréis profundizar un poquito en esto que hemos estado hablando, por mi parte, pues tenéis un artículo en el que viene todo detallado con ejemplos incluidos. Y de nuevo darle las gracias a FUDEN porque este tema parece arduo, ¿verdad? Parece más arduo todavía que el de la investigación. Tienes dos frentes buenos, ¿eh? Pero son, de verdad, aspectos imprescindibles. Pues muchísimas gracias por aportarnos esta luz, con todo, sobre todo con ejemplos prácticos y diversos y roles diversos
y que todo es competencia política y acción y participación, que es a lo que tenemos que estar llamados, ya a dar, a salir y dar el paso. Muchísimas gracias. Azucena, cerramos con esta magnífica ponencia y disertación este segundo bloque. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos al tercer bloque. Ahora cuento otra vez con las 4 expertas y colaboradoras. Y este tercer bloque es para que digamos algo que creamos fundamental, que se tiene que quedar grabado, el mensaje principal que cada una queráis hacer, vuestra aportación que creéis que nunca se debe olvidar. Quiero empezar con Naya. ¿Con qué te quedas? ¿Qué mensaje darías? Pues yo creo que el mensaje que me gustaría destacar es que al final las enfermeras tenemos que asumir la responsabilidad de tocar, llamar la puerta de los distintos sectores que operan en la sociedad y, o sea, cogerles y decirles, a ver, por favor, mira, este es el impacto que tú estás teniendo en la salud de la población. Déjame ayudarte porque cambiando muy poquito tu perspectiva vamos a tener mejoras increíbles en el bienestar de la ciudadanía. Y para eso pues, necesitamos también aprender a movernos en ciertas corrientes del proceso político. Entonces, tenemos que dar el salto ya porque que el 75% de las condiciones que nos hacen enfermar estén fuera del sistema sanitario supone para nosotras un imperativo para tener que dar el salto a ese contexto. El salto no puede ser una opción, ¿no? Es nuestra misión. Esto es lo que queremos decir. Es nuestra obligación, sí. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Blanca, un mensaje tuyo. Bueno, pues yo lo primero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Naya, ¿no? Yo creo que como hemos dicho con anterioridad, todas las enfermeras hacemos política en mayor o menor escala, especialmente cuando individualizamos los cuidados de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, creo que mi mensaje es que tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? Que es una responsabilidad de todas nosotras continuar desarrollando la competencia política enfermera y si hace falta buscar herramientas, buscarlas, encontrarlas e incorporarlas a nuestro cuerpo de conocimiento. Porque en el fondo necesitamos, y es un deber nuestro también, defender las necesidades y defender los derechos de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos y conseguir ese objetivo final de una sociedad mejor cuidada, más igualitaria y más equitativa. Pues muchas gracias, Blanca. Yo creo que sociedades más justas, resilientes, más igualitarias es como nuestro triple impacto, aunque nos cuesta, ¿no? O sea, el paso. Y otra parte muy importante también es trabajar en red, ¿no? Y crear estos espacios tan bonitos. Y con estas conclusiones, Azucena, ¿qué destacarías tú? Pues poco que añadir, simplemente pondría un poco de énfasis en que esta participación de la que estamos hablando se puede ejecutar en distintos ámbitos y escenarios. No tenemos que pensar solamente en los escenarios europeos, nacionales, regionales. No. En lo local, precisamente, en los ayuntamientos, en los consejos de barrio, en este tipo de estructuras que son estructuras políticas, ahí es donde también las enfermeras podemos ejercer todas estas habilidades que tenemos, asesorando, enfatizando la visión del cuidado. Entonces, no necesitamos solamente... Es que no hablamos de afiliarnos a partidos políticos y ejercer la actividad política, no. Hablamos de involucrarnos en todo el tejido social, hablamos de involucrarnos en todos los escenarios y ahí podemos participar todas, que muchas veces no lo vemos o no somos conscientes, pero tenemos que pensar eso en participación social, en ser proactivas, si no queremos ser activistas, en ser activas. Pues totalmente, mensaje queda. Activistas o activas, pero serlo y estar, sobre todo. Es verdad que a veces el liderazgo y la política te suena a cargos, ¿no? Alguien que tiene un cargo, no a gente cotidiana
mejorando la vida en lo cotidiano, que yo creo que es un papel fundamental. Rosa María, nos cierras el bloque con las conclusiones y el mensaje. Pero realmente no puedo añadir nada más a lo que han dicho ellas. Entonces voy a referirme a su metáfora inicial, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado esta píldora, tú nos has hecho preguntas como más personales, pero que en realidad cuando las hemos contestado hemos hablado de las enfermeras que somos, ¿no? Entonces, creo que una clave la ha dado, por supuesto, la primera Azucena, diciendo el poder está en la gente, y ha hablado de la canción de Patti Smith. La segunda clave importantísima la ha dado Naya cuando ha dicho: yo me quiero referir a una persona, a una protagonista del libro de Julia Navarro, que lo que habla es de una mujer poderosa que tiene en cuenta su historia y a partir de su historia va construyendo el futuro. Y en último lugar, pues ha puesto Blanca como referente a Frida Kahlo, que era una artista rigurosa, una buena pintora, con un estilo absolutamente característico, diferente de todos, que construyó el futuro. Yo creo que estos tres referentes que ellas han utilizado es la mejor conclusión de la mesa. Podríamos volver a repetir, estamos siendo instadas a asumir el compromiso, pero ya lo estamos asumiendo el compromiso, ya estamos haciendo competencia política. Solamente se trata de tomar conciencia, como las personas que hemos intervenido aquí, contigo, Meli, igualmente, ya la tenemos, y entonces demos difusión a esta conciencia, ayudemos a que esta conciencia nos permita aportar lo mejor como profesión, que es lo que la ciudadanía necesita. Pues muchas gracias. Está claro que el mundo, la gente no solo necesita opiniones, sino ejemplos, y yo creo que entre vuestros referentes evocados con la pregunta personal y vuestras ponencias ha quedado claro, ¿no? Que los hay. Hay referentes y hay ejemplos como vosotras. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta apasionante debate, diálogo, posición, sobre todo de este espacio compartido que para mí ha sido un gran honor que Blanca y Patricia me hayan permitido acompañar y hacer aquí como de presentadora, moderadora de esta mesa, y quiero que Blanca tenga la última palabra, porque es un ejemplo de cómo empiezas a concienciarte, cómo algo se te mueve, como dices, aquí no solo hay techos de cristal, hay también suelos de cristal, paredes de cristal, ¿no? O sea, es conquistas que se van tambaleando y que no son visibles hasta que no lo reflexionas y lo vives en primera persona como Blanca ha hecho. Así que, Blanca, cierra tú el encuentro, cierra tú esta píldora, que con ese mensaje que sobre todo has vivido en primera persona. Bueno, yo creo que empezaría mi mensaje nuevamente dando las gracias a Rosa María, a Azucena y a Naya por estos días que hemos pasado preparando esta mesa, que ha sido estupenda y que he aprendido un montón con ellas, que eso sí que ha sido algo fundamental y algo muy bonito. Y bueno, yo creo que si tengo que lanzar un mensaje, creo que también tiene que ser un mensaje que hable de ellas, ¿no? Porque son parte también de este estupendo proyecto que hemos montado junto con vosotros. Y bueno, como mensaje final, sí que me gustaría añadir que, bueno, si hemos sacado algo en claro es que todas tenemos la responsabilidad profesional de defender el derecho del cuidado de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y que desde luego debemos ampliar nuestro campo de responsabilidad profesional más allá del cuidado individual y colectivo, como ha dicho muy bien Rosa María, ¿no? Y ampliar nuestra mirada de ejercicio a otros niveles y ámbitos de salud, ¿no? Como la educación, como el entorno social y el medio ambiente. Para ello, tiene muchísima razón ella cuando ha dicho que es imprescindible que debemos de concienciar a aquellos sectores donde se formulan las políticas de impacto
acerca de ese valor que tienen los cuidados de enfermería en los determinantes sociales de salud y, por tanto, en las desigualdades sociales. Porque en el fondo no podemos quedarnos en la teoría, tenemos que pasar a la práctica y Azucena es excelente en ello, lo ha explicado súper bien. Tenemos que aplicar nuestro conocimiento enfermero de una manera proactiva, ¿no? Tenemos que pasar al activismo de alguna manera. Entonces, bueno, ahora sí que sí, la participación política es algo de todas y es parte de ese camino que debemos de recorrer las enfermeras para lograr ese objetivo de una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa y más cuidada. Pues con ese mensaje nos quedamos, que yo creo que resume muy bien el encuentro y sobre todo el objetivo que nos planteábamos con el encuentro para tener esta píldora, estas experiencias sobre la competencia política en enfermería. Así que yo creo que ha cubierto con creces nuestras expectativas y estoy segura de que a todos los que lo vean va a ser un total descubrimiento ver la enfermera en política de una forma como nunca antes la había visto. Así que muchas gracias y hasta el siguiente encuentro en la Escuela de Liderazgo de FUDEN.